me llegó información sobre este producto natural, que es Felicity. Y resulta que este producto natural, que yo lo voy a recomendar con algunos de mis pacientes, que son para depresiones leves, suaves. Y todo esto es natural y está científicamente probado su éxito. Por eso quería, digamos, sí, mencionarlo. Y también la otra cosa que me llamó la atención, lo siguiente, que Cuando tú hablas de depresión débil, sí, ¿a qué no, te perdón, refieres a ver, la persona que está, no, es bueno que tú me corrijas. bajoneado de repente? Exactamente, sí. Bueno, tú precisaste algo que yo no lo hice, me equivoqué, digamos, en el sentido de decirlo más claramente. Entonces, como un leve estado desanimado. Yo creo que sería muy bueno hoy día para la elaboración de todo lo que está pasando con la crisis y la angustia. Este tipo de cosas son muy buenas. Colabora. Claro, Pero me imagino que también es importante ir donde un profesional. Eso tiene que recetarlo un profesional, me imagino. No, eso lo estoy diciendo. Este producto es natural. Es natural, ya. Natural, por lo tanto, de libre demanda, digamos. ¿Sí? Ya, perfecto. No necesita ¿Y lo nada. compran donde las farmacias? No. A mí me llegó esto, no voy a nombrar nada porque no lo sé. Ya, perfecto. Y después una cosa que me gustó al final, la Cámara aprueba en general la Ley de Salud Mental, que nosotros hemos peleado tanto, sobre todo en lo personal, va validando también, inclusive Boris Johnson también se ha preocupado de esto en la medida que él sufrió un cuadro, ¿cierto? Bipolar, parece, ¿no? No, fue un grado obsesivo, digamos así, que lo dejó bastante mal. No sé si le habrá agregado una Pero bipolaridad. es que tú mencionas términos que para ti son fáciles de entender porque tú eres profesional, pero para otras personas no. ¿Qué significa? ¿Qué es la salud mental? Ya. La salud Explícame. mental, claro, hay definiciones que dio la Organización Mundial de la Salud. En el fondo que uno, para simplificarlo muy simple, la salud mental significa estar bien uno con uno mismo, psicológicamente estar bien y al mismo tiempo poder desarrollar su capacidad junto, digamos, con el ambiente social y junto con el ambiente laboral, que nosotros puede realmente tener una posibilidad de seguir desarrollándose. Antiguamente la salud mental se definía como la ausencia, en el fondo, de psicopatología, ¿no? Yeah. Entonces dice, no, esto es proactivo, ¿cierto? Y por eso ya hablamos del autocuidado, hablamos de muchas cosas en ese sentido. O sea, que tú estás bien en paz contigo mismo, para simplificarlo, más allá de una definición. Mira, si yo estoy bien, estoy contento. Y en armonía con el entorno. ¿Ah? Y en armonía con el entorno, en armonía, me imagino. exactamente, en armonía con el ambiente. Y digo una cosa, yo sin ser psicólogo, porque soy ingeniero de Por profesión. eso es bueno, porque tú me puedes Lógico, preguntar. Yo veo la televisión y veo a algunos parlamentarios, así sean diputados o senadores, y yo sin ser profesional de la salud mental, yo puedo detectar en varios parlamentarios algún grado de trastorno mental. Por ejemplo, en Hugo Gutiérrez. A lo menos veo yo resentimiento y rabia. ¿Ah? Hay un problema ahí de salud mental a Carmen Hertz, Sí. y a varias más, digamos, Sí, y claro. varios más. ¿Tú podrías decir que Sí, en el caso, hay problemas? por supuesto que hay problemas. Hay un problema, yo me atrevo a decir así, un problema de personalidad. Yo diría, un trastorno de personalidad está ahí presente en varios de los diputados y senadores. Y otros que tiene rasgos psicopatológicos, que cosas de uno al escucharlo se da cuenta que lo tiene. Por ejemplo, yo te digo el caso de Navarro, que me llama mucho la atención. Navarro, tiene una alteración de lo que se llama el sentido de la realidad, no el juicio, porque sabe, ¿cierto?, quién es y que no confunde la realidad con la fantasía. Pero en cuanto, digamos, al sentido de la realidad, esto lo percibe absolutamente mal. Entonces, en ese sentido tenemos que hablar para toda esta gente que llama mucho la atención, por ejemplo, que él propicie un determinado momento un evento donde va un montón de gente que aplaude los encapuchados, por ejemplo. La primera línea. Exactamente. Entonces uno dice, bueno, aquí eso, ¿de qué manera percibe la realidad? Y eso encapuchado, él tiene conciencia del daño que están haciendo, no en lo inmediato, sino que las consecuencias que tiene, por ejemplo, en la economía, etcétera, etcétera. Cuando yo voy a Valparaíso y veo un lechero que dice, por favor, este es fuente de mi trabajo, no la destruya. Lógico. Entonces, esta persona así no ven eso, no lo miden. no, y ahí tiene lo que se llama en ese un trastorno
digamos, de lo que significa la empatía, porque ellos pueden tener una empatía lógica que se llama. O sea, yo lógicamente te encuentro razón, pero emocionalmente no. O ideológicamente no. No, no, que tiene que ver con la ideología. Claro, lógico. Tiene que ver con la ideología, como religión. Tú estás hablando de los encapuchados que son la primera línea, ¿cierto? Sí. Los que se enfrentan a Carabineros en forma muy violenta. Así es. ¿Ah? Y yo defiendo a Carabineros siempre. Yo también. Y las Fuerzas Armadas y de Orden también. Yo lo defiendo también. Con todos los defectos plenamente. que tienen, hay que arreglar algunos problemas que tienen adentro, efectivamente, pero los defiendo. Sí. Y los avalo. Siempre va a ser así. Pero el concepto de primera línea también se menciona en Japón, fíjate. Cuando hubo el tsunami de Japón, sí. ¿te acuerdas Sí, tú? sí, sí, hubo sí. una primera línea. ¿Sabes quién fueron la primera línea? Los más ancianos. Así es. Porque ellos dijeron, si alguien va a perder la vida, vamos a ser nosotros los ancianos y no nuestra juventud, que es el futuro de Japón. Así que nosotros, los más ancianos, los más débiles, fueron y ayudaron, estuvieron ahí mismo, ayudando a gente menos débiles que ellos muchas veces, pero ellos dijeron, nosotros morimos por nuestro país. Hay un tema ahí de patriotismo, de ética, de moral, de desarrollo humano, que a uno le encantaría ver acá en Chile. Y acá nosotros, ¿qué estamos aplaudiendo? ¿Qué primera línea estamos aplaudiendo nosotros? Delincuentes, encapuchados, cobardes por supuesto, que intentan quemar a Carabineros con las Molotov. Sí, claro. Destruir a Carabineros y después dicen, patudamente, hay que disolver la institución de Carabineros y hacer una policía comunal o social. O sea, que hay intenciones que son realmente... ¿Cómo definirlas? Pero, no, o la Asamblea Constituyente, tipo Venezuela. Pero perversa. Pero absolutamente. A ver. Ellos tienen trastornos, no todos, algunos, a ver, te explico el tiro. No todos los que están ahí tienen trastornos psicopáticos, sociopáticos, digamos, o como lo que se llama también conducta social desviada. Algunos de ellos sí. Pero hemos mencionado aquí que también está gente de la barra brava, claro. Está gente del narcotráfico que le gusta y le interesa esto. Que están mancomunados. Por supuesto. Tú no puedes hablar en forma aislada de un grupo de otro, están te todos estoy diciendo coordinados. El grupo que acumula esto. Pero también hay jóvenes que con esto de la adolescencia, acuérdate, adolescencia lo hemos dicho, la palabra de adolescente, que falta de... que tiene una etapa el adolescente que es per se contestatario, per se protestante, per se, digamos, rupturista. Después, cuando llega ya a la madurez, ahí la cosa le cambia. Entonces, en esta etapa no tiene responsabilidad ninguna, no siente una responsabilidad en ese sentido de que lo que yo hago va a significar un problema a futuro para el resto del país. No lo siente este grupo particular. Totalmente. No, porque hay otros idealistas que sí, le preocupa justamente el funcionamiento bueno de Chile. Entonces, esta persona no piensa en Chile, piensa solamente en la satisfacción personal de ese minuto y es una fiesta. Ir a quemar, es una fiesta de entretención. Y ahí se acopla entonces un montón de otros jóvenes que siendo personas bastante sanas, por este efecto de demostración que hemos mencionado, vamos también y nos sumamos. Pero hay un grupo que sí está organizado para acarrear el resto. Lo que pasa, Giorgio, lo que a mí me complica mucho es que todos estos grupos radicales muy violentos se han generado una situación muy compleja en el país porque han vandalizado a 1.300.000 pymes. Así es. Directa o indirectamente. Directamente cuando las queman y las saquean. Claro. Indirectamente cuando el país, como consecuencia de esto, va a crecer a menos del 1%. Y muchas van a quebrar. Claro, porque además no le pagan, no pueden pagarle. Lógico, pero estos grupos radicales están siendo avalados por parlamentarios. Así es. Y esos parlamentarios han llegado en forma democrática a detentar los cargos que están detentando. Entonces, lo que yo echo de menos aquí, me gustaría ver tu opinión, es qué controles deberíamos colocarle nosotros a nuestra democracia para impedir que grupos radicales como estos lleguen a los puestos que logran llegar y desde ahí destruyen la propia democracia que les permitió llegar. Eso es. Eso es lo que a mí me complica mucho. No, pero entonces, una democracia sin controles no sirve de nada, es muy peligrosa para la sociedad. A ver, partamos de la base. ¿Cuál es la ideología que está detrás de esto? De esta persona, desde el Partido Comunista a todos nosotros los que están en una posición de ultra izquierda, inclusive de muchos de izquierda, pero ultra izquierda. La ideología que la gente muchas veces no sabe, son ingenuos. La ideología que ellos tienen dentro de sí, que no tiene nada más que la lógica que quieren darle ellos,
en el fondo una tergiversación ahí, en ese sentido. Ellos parten del siguiente principio. Nosotros, y lo dijo inclusive un ideólogo, odiamos el capitalismo. Segundo, odiamos la democracia. No estamos de acuerdo con la democracia. Tercero, ¿no es cierto?, obviamente que tiene que haber un gobierno de ultraizquierda, ojalá, ¿no es cierto?, del índole marxista, donde todos los medios de producción, vale decir la empresa, vale decir usted con la pyme, si eventualmente está creando cosas, deben ser estatales. Por lo tanto, ustedes que son dueños de las pymes, eso desde el punto de vista de ellos debe ser del Estado, no de ustedes. Tercer término, usted no puede tener actividad privada. O sea, usted no puede empezar el día de mañana a crear una pyme porque con eso voy a ganar más. No, señor, esto es del Estado. Te hago una coma ahí. Dale. Como tú muy bien dices, retén la idea. Sí, retén la idea. Gracias. Pero quiero complementarla. Sí, por supuesto. Las platas que las personas acumularon durante su vida en la AFP, ¿son platas públicas o son platas privadas? Privada, absolutamente. Ya. A la extrema izquierda, ¿qué le molesta? Todo lo privado. Así es. Por lo tanto, si llega un gobierno de extrema, para las personas que todavía tienen duda, digamos, de extrema izquierda al gobierno, ellos le van a echar o no le van a echar mano a la plata que son de privados. Pero si lo hemos visto en Argentina con el corralito, le echaron mano, te fijas, a los pensionados, te das cuenta de cosa más cruel. Aquí igual, El corralito no puede haber cosas privadas. No puede haber, entonces va a decir, esta plata la va a administrar el Estado. Por supuesto. ¿Y qué pasa cuando la plata la administra el Estado? Como el Estado es tremendamente ineficiente y Así está es, aprobado. Está demostrado eso. En la historia de Chile está aprobado. Claro. Esa plata va a desaparecer. Claro. Y va a pasar lo que pasa en Argentina en este minuto, que los jubilados están subordinados y arrodillados frente al Estado para que les dé la plata que ellos ganaron con su trabajo. Claro. Entonces, es bueno decirlo. Es bueno Usted decirlo va a perder porque todo eso. la extrema izquierda no soporta nada privado y la plata de la AFP es plata privada. Nada. Entonces las personas que tienen una jubilación, 50, 30, 60, 70, 200, 300, 500 millones de pesos que acumularon con su trabajo, está en serio riesgo y esto no es infundir temor ni miedo. Esto es la realidad que a lo mejor no conoce. Es la historia. Usted. Es No la historia. sabe. El Estado va a administrar esas plata. Todo. Y esa plata, bueno, todos sabemos que se va a ir en corrupción, porque claro, sobre todo en un país como, gente no lo digo yo, los invitados que hemos traído, que son de bastante buen nivel, han admitido que nuestro país es un país corrupto. Hay corrupción, por lo tanto, ellos no esperen que el Estado administre mejor esas platas que la AFP en este minuto, con todos los problemas que tienen, que se pueden corregir, pero las platas deben seguir en la AFP. Eso de no más AFP del señor Mesina, que a mi juicio es un irresponsable, ¿cierto? La gente tiene que entender que esa plata que es de ellos tiene que permanecer en manos de privados que lo están haciendo muy bien, porque un tercio de los fondos hoy día de la AFP, que son 300.000 millones de dólares, son aportes de los trabajadores y los otros 2/3 ha sido creación de riqueza, si la han administrado bien. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con esta nueva constitución que puede traer consecuencias bastante negativas para la propia gente. Sí. Ahora, yo qué es lo que le critico a la AFP, que de repente yo mismo dice que tiene un montón de ganancias. ¿Y por qué entonces, si esas ganancias se están dando, por qué me tiene que aumentar los planes? Eso a mí me molesta como privado. Uno tiene por qué hacerlo. Porque esas son la ISAPRE. La ISAPRE, disculpa, me equivoqué. No, la AFP tú le puedes cuestionar otras cosas. La ISAPRE, perdón, disculpa, estaba confundiendo las cosas, sí. Estaba confundiendo en ese sentido. Hay abuso. Lo que pasa es que a ver, eso es re interesante lo que tú dices, porque muchas veces hay modelos matemáticos financieros que le indican a los dueños de la ISAPRE, ¿cierto?, que tienen que subir en base a la edad, en base a un montón de hay que cosas. castigar en el fondo, Sí, ¿cierto?, a la persona en base a la edad, todo el tema. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con este comité que dice, hoy hay que subir la tarifa del metro o de la locomoción, porque son cálculos matemáticos financieros, digamos, que te lo entregan modelos computacionales. Pero ahí está el Ejecutivo, ¿cierto?, para poder discernir si corresponde o no corresponde, dada la situación y la coyuntura del país. Y ahí es donde yo, por lo menos, le echo de menos eso. Claro, son cosas que se pueden corregir, pero tú no puedes eliminar el modelo neoliberal basado en el capitalismo, y el capitalismo se basa en un eje central, en un pilar fundamental, que es la propiedad privada. Y cuando un senador de la República, como lo hemos conversado, Guido Girardi, dice se acabó la propiedad privada,
es tremendamente peligroso. Por supuesto. ¿Para quién? Para la gente más pobre. Porque Por el supuesto, rico sacó su plata ya. Ya tiene su plata afuera. Claro. Piñera ya sacó su plata. Claro, y muchos otros. Y muchos otros. Y esa plata que sacaron no se invirtió en Chile, no se generó trabajo. Ese ¿Y quién es el problema sufre? grave. La gente más pobre. Eso es grave. Entonces es como economía básica. Entonces la gente tiene que entender que hay que dejar un poquito de lado la ideología, el odio y el resentimiento, ¿cierto? Y pensar en forma más racional para la calidad de vida de ellos y de su familia. Entonces, cuando yo me meto en esa ideología, veo también que hay de base planteado y utilizado el odio. Y en este caso, odio de clase, entre comillas. Y también está, una cosa que hay que decirlo, ateo, porque considera que la religión, lo dijo el mismo Marx, es el opio del pueblo, se lo atonta a usted, señor, así que la religión fuera. Eso son la idea, la ideología, lo que a ellos les gusta. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que la población no sabe lo que son estas ideologías, no tiene idea, y confunde los términos. Una vez una persona le pregunté, ¿sabe usted el comunismo? Sí, común para todos. ¿Y qué significa eso? Bueno, no sé. Pues. Entonces, hay mucho desconocimiento en eso y por eso estoy diciendo. Sobre todo la gente que hay una cosa interesante. Cuando hablan de fascismo, que a mí me llama mucho la atención, tampoco tiene idea lo que es el concepto de fascismo, que hay varias terminologías aplicadas a eso. Pero fascismo se viene en Italia, que viene, fíjate, uno que fue un gran escritor y poeta, Gabriele D'Annunzio, que fue militar y cuánta cosa hay. Y entonces él también estableció en ese momento, en el fondo, un gobierno donde haya, en el fondo, bienestar, salud, que haya cierto bienestar, que haya educación. Entonces, toda una serie de cosas positivas que después lo tomó el fascismo. Y me acuerdo, porque yo era cabro chico, aquello es lo que decía Benito Mussolini, entonces que tomó el término ducha y también se lo aplicó. Entonces tomó y decía, mire, si yo tengo un palo aquí, lo puedo quebrar. Si te pongo dos todavía, pero cuando tengo el fallo, o sea, cuando tengo, ya no lo puedo quebrar. Eso fue la idea que él lo tuvo ahí y puso además, en el fondo, un hacha que viene de la cosa romana. Entonces puso el hacha en el medio con eso. Pero muchos de esta ideología totalitaria, al final, la tomó también Alemania, la tomó Rusia, la tomaron varios países más. Y hay una cosa que tampoco la gente sabe, y se habla de un socialismo fascista. Porque todo lo que significa dictadura, o sea que el poder de una sola mano es fascismo. Lógico. Desde el punto de vista estricto es fascismo. Entonces, fascismo. cuando me hablan de la dictadura del pueblo, o que quiere diferenciarlo, es fascismo también, Lógico. en términos estrictos. Lo que pasa es que el mismo Mussolini decía, se declaraba fascista por supuesto, decía que todo por y para el Estado, nada fuera del Estado. Así es, eso es verdad lo que tú dices. Entonces, cuando a los capitalistas se le dice fascista, están cometiendo un grave error porque Obvio. El capitalismo se basa justamente... al revés, ¿cierto? En otorgarle al individuo la responsabilidad de desarrollar su propio proyecto de vida. Y con libertad. Y lo más importante, dignidad. La dignidad de pararte sobre tus propios pies y desarrollar tu proyecto de vida. Eso es súper valioso y además que es muy nutritivo. Una persona que se siente digna por lo que ha logrado en forma correcta, ¿cierto? Pagando sus impuestos, que ahora entre paréntesis quieren limitar la herencia sobre los 4.000 millones de pesos, siendo que esos 4.000 millones de pesos para las personas que lo tienen pagaron impuestos en su minuto, generaron riqueza para el Estado, etcétera, etcétera. Ahora quieren prohibir que eso sea heredado a los hijos. No, eso es, a ver. Para seguir generando riqueza, teóricamente. Entendamos. Ellos tratan de minimizar... Y lo está impulsando una diputada que salió con menos del 1% de la votación. O sea, perderlo. A ver, quiero que entiendan bien la gente que está con ideología de izquierda, te fijas tú, y con esta ideología, que en el fondo no quiere que la gente tenga nada. El poder absoluto tiene que estar en el Estado y por lo tanto en el que dirige el Estado. Incluso la plata de la AFP. Disculpa que... Todo. Porque es privado. Todo. No, sí, a ver, pero hay una cosa muy curiosa, fíjate, cuando yo me empiezo a meter en lo que eventualmente el arte. El arte se ha desarrollado justamente en los sistemas liberales capitalistas, mucho más, porque son creativos, mucho más. Y una de las comparaciones es increíble, como en todos estos países, digamos, y comunistas,
todas esas cosas están tremendamente disminuidas, porque además Marx no sabía qué hacer con respecto al arte, lo reconoció él mismo, cómo definirla, digamos, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? De que aquí tenemos que la gente, yo estoy contigo aquí tratando de explicar un poco, no todo, no pretendo, con un lenguaje muy simple, de que lo que significa eventualmente esta izquierda, que ni ellos mismos tienen claro lo que voy a decir. Porque todo lo que fue el socialismo partió la gente ni sabe, con el anarquista. La anarquista se juntaron con los socialistas inicialmente. Hasta, ¿no sé, que los anarquistas después se separaron, porque a los socialistas ya no les gustó, porque los anarquistas dijeron no, ni liberalismo ni socialismo. Es cierto, queremos nosotros, y plantearon una serie de cosas que están vigentes hasta el día de hoy. El socialismo también tiene una base marxista. Sí, pues, tiene la base marxista. El socialismo, para llegar al comunismo, dicen ellos mismos, estos ideólogos, hay que partir por el socialismo y de ahí llegar al centro del comunismo. Lógico. Y el comunismo es totalitario, por lo tanto, fascista. ¿Sabes lo que a mí me perturba un poco? Hemos estado nosotros conversando con gente de muy buen nivel, sí, buenos profesionales, gente que tiene, son un referente social, ¿eh? No vamos a dar nombre. Y te dicen, yo voy a votar apruebo a la próxima Constitución, y te lo dicen públicamente, y bla, bla, te tratan de fundamentar algo que es muy difícil de fundamentar. Pero cuando se apagan las cámaras y uno conversa después afuera, te dicen, no, yo tengo ese verso, pero voy a votar rechazo. Porque después, no, si voy a participar del proceso constituyente, si que gane el apruebo, menos siempre tú votaste rechazo. Pero yo en mi fuero interno, te digo, en secreto voy a votar rechazo, pero tengo que decir que voto apruebo. Sí. Ese doble estándar es tremendamente peligroso. Por algo estamos aquí en el doble estándar. Claro, es tremendamente peligroso. Y fíjate que nosotros tenemos algunos candidatos, como Kast, por ejemplo, Felipe Kast, no José Antonio, Felipe Kast, que dice yo voy a votar apruebo. Desborde también voy a votar apruebo. Yo estoy seguro que no van a votar apruebo ellos. Pero como son, entre comillas, presidenciables, exacto, quieren ser transversales y proyectar una imagen, ¿cierto?, de transversales para lograr votos del otro lado. Así es. Pero es tremendamente perverso eso, porque el otro lado, ¿cierto?, no les va a perdonar nada, no quiere nada con la derecha. No. Y Desbordes de Renovación Nacional y Evópoli Felipe Kast. Por lo tanto, ellos creen ingenuamente, ¿cierto?, que al ser transversales o aparentar públicamente ser transversales, van a obtener votos del otro lado. No solamente no van a obtener votos del otro lado, sino que además le están haciendo un tremendo daño al país, porque ellos saben perfectamente que mejorar la Constitución se puede sin cambiarla. Tú no puedes, como hay tantos ejemplos, pero si tú quieres remodelar tu casa, no tienes para qué echarla abajo. A lo mejor puedes botar una pared, puedes hacer una ampliación arriba, tienes 20.000 alternativas. Pero borrar de un plumazo todo para partir de nuevo es tremendamente irresponsable y peligroso, Giorgio. Y la cosa hay que decirla, decir esto, ¿cierto?, tiene costos. Yo no tengo ningún problema en pagar los costos que haya que pagar, pero hay que ser sincero. Porque si tú no eres sincero, el país puede sufrir mucho y la gente pobre es la que más va a sufrir. ¿Y qué le van a decir después? Te diga, usted votó en contra y se lo van a sacar en cara a lo largo de todo su mandato, sé que logra hacer el mandato. Lógico. Entonces están cuidándose así como que lo que es correcto. Lógico. Para el público. Ahora, quiero mencionar de nuevo algo que es interesante. Fíjate que hay un ejemplo muy bonito con las vacas. Entonces, existen, supongamos, tú tienes 2 vacas. Entonces, el socialista dice, ya ok, te dejo una. La otra va para el Estado. El comunista te dice, ¿sabe qué más? Las 2 vacas son para mí y yo te doy la leche. El capitalista dice, no, las 2 vacas, vendo una, con la otra compro un toro y empiezo a tener mucho más vacas, para que entienda la diferencia entre socialismo, comunismo y lo que es la libertad de Estado. Ahora, el capitalismo tiene muchos problemas, pero por supuesto, si eso nadie lo disquise. Lo que pasa es que eso es mucho mejor que todo lo anterior, si eso es lo que hay que decir. Pero le falta, obviamente, tal vez ser más humanista, muchas cosas que hoy día creo que el capitalismo hay que perfeccionarlo, sin lugar a dudas. Yo he sido muy crítico, inclusive, de muchas cosas del capitalismo. Pero cuando uno ve esto, ¿cierto?, que el comunista, no, deme todo a mí, yo le doy la leche, eventualmente, lo dejo sin nada. Yo administro la vaca, pero la vaca se va a morir de hambre. Claro, exactamente. Cosa
cosa que ha pasado aquí. Bueno, Lógico. entonces, ¿qué pasa en ese sentido? Que también que lo tengan claro. A mí me llamó la atención hasta por ahí nomás, ¿ah? Que Cuba le pidieron, en un momento determinado Brasil, por favor, mándenos médicos. Sí. Le mandaron médicos Sí. y dijo, sí, pero todos los sueldos de los médicos usted me los da a Cuba. Me lo da a Cuba. No usted va a recibir una cosa así de su sueldo.